Hola a todos, muy buenos días, qué gusto verlos acá. Les doy entonces la bienvenida a este primer track, Construyendo una era de la confianza. ¿Y qué más importante que hablar de confianza? La confianza es parte y la base de todas las relaciones humanas, de las relaciones de familia, las relaciones básicas, las relaciones de amistad, pero también de las relaciones mucho más complejas, las relaciones al interior de las empresas, las relaciones con el Estado. ¿Y cómo no va a ser así si todas las normas que nos rigen en realidad están basadas en la confianza? Cuando uno piensa las relaciones sociales, las relaciones de buenas costumbres, ¿quién saludaría todos los días y seguiría haciéndolo si pensara que nadie va a saludar de vuelta? Y uno piensa, bueno, esas son relaciones que quizás alguien pudiera pensar que no son tan importantes. Pero luego cuando nos vamos a las relaciones jurídicas que regulan toda nuestra vida social, también están basadas en la confianza. Uno pensaría que no, esas son normas coercitivas, no están basadas en la confianza. Si alguien las pasa a llevar, va a haber una sanción, va a haber coercitividad, las personas van a ser obligadas a cumplirlas. Pero eso no es así. Incluso las relaciones jurídicas están basadas en la confianza de que la enorme cantidad de la población va a cumplirlas y que solo un pequeño grupo no va a cumplirlo. Y esto lo vimos claramente en el estallido social. En el estallido social, cuando una cantidad importante de personas dejó de cumplir la norma, pudimos ver cómo no hay poder en el Estado que sea capaz de reprimir a una cantidad de ciudadanos que no están dispuestos a cumplir una norma. Y ahí cuando uno ve eso, también ve como los otros ciudadanos, los que estaban dispuestos a cumplir, también dejan de cumplir. Porque nadie quiere cargar sobre sí mismo el peso de ser los únicos que cumplen con la norma. Y también vimos, incluso en ese tiempo, incipientes actos de autotutela de personas que sentían que habían perdido la confianza en que el Estado era capaz de protegerlo. Y todo eso solo pudo ser acallado con la pandemia que nos trajo también enormes necesidades de confianza. Ya veíamos cuando Pelayo estaba exponiendo, ¿cierto?, las imágenes de comisaría virtual. Y es que todos en ese tiempo tuvimos que tener una enorme cantidad de confianza para ceder libertades al Estado. Y teníamos la confianza de que teníamos que quedarnos en nuestras casas y pedir permisos para salir de la casa, tiempos breves, porque teníamos la confianza de que esa era la manera en que todos nos íbamos a cuidar. Y luego procesos de confianza en que en estas vacunas que vamos y nos ponemos y nadie sabe realmente cómo funcionan, nos van a sanar. En el aspecto del trabajo, confianza en el teletrabajo de aquel a quien no estoy viendo realmente está trabajando. Y en el proceso político hubo un proceso constituyente en que primeramente el país se manifestó con una enorme cantidad de confianza, 80%, de que había un sistema distinto al que teníamos en ese momento, que iba a ser mejor. Y cómo la Convención Constitucional no pudo construir sobre eso y finalmente se manifestó un voto de desconfianza sobre la propuesta que estaba siendo ofrecida. Y es así como el país transita en sus relaciones humanas, en sus relaciones laborales, en sus relaciones sociales, en sus relaciones políticas, en procesos de confianza y desconfianza. Y precisamente hoy nos encontramos en una de esas encrucijadas, preguntándonos si habrán actores sociales, actores políticos, líderes empresariales que sean capaces hoy día de llevarnos a un futuro en el que podamos dilucidar tantas necesidades, tantos procesos constituyentes, procesos de enorme reforma, procesos de cambios sociales, en que puedan estos líderes liderarnos en procesos de confianza para que podamos reencontrarnos en el mundo de hoy y generar grandes consensos que nos ayuden a fomentar el crecimiento, que nos ayuden a fomentar unidad al interior del país, que nos ayuden en definitiva a tener todos juntos un mejor mañana. Les doy gracias y voy a ir a presentarle a nuestros invitados. Y doy la bienvenida entonces a un extraordinario grupo de invitados
que va a venir a hablarnos sobre cómo construir confianza. Y doy primeramente la bienvenida de entre estos 5 invitados que tendremos a José Julián Inostroza, jefe de División de Gobierno Digital de la Subsecretaría General de la Presidencia. Muy bienvenido, José Julián. Gusto tenerte acá. Muchas gracias, Macarena. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a nombre de nuestra ministra, Analía Uriarte, y también del equipo pequeño de 70 personas que conforman Gobierno Digital y que trabajan fuertemente en distintas aplicaciones, diseños, estrategias, regulaciones. De hecho, fueron nombradas 2 aplicaciones, la licencia de conducir digital, lo nombró el ministro. Estamos trabajando junto con el ministerio, especialmente en la implantación de la firma de gobierno digital, y vieron también cifras de comisaría virtual, un proyecto desarrollado en gobierno digital y habilitado gracias a un programa inventado en gobierno digital y a la clave única que los funcionarios públicos de mi unidad inventaron hace un tiempo atrás. Así que muy contento de estar acá y rápidamente quiero hablarle sobre 2 conceptos, la capacidad del Estado y la confianza. Capacidad y confianza se vinculan fuertemente porque una dimensión de la confianza tiene que ver con la confianza que tienen los ciudadanos, las personas, sobre la capacidad real del Estado de hacer ciertas cosas. ¿Okay? Rápidamente, ¿cuál es el propósito del gobierno digital? Lo digo porque no siempre se sabe, estamos muy atrás muchas veces en algunas aplicaciones. Esencialmente empujamos la estrategia de gobierno digital y tratamos de coordinar al gobierno en un enfoque más integrado, dejando atrás esta idea de un Estado por silo, muy especializado, como una especie de tuberías que no se conectan nunca. Y estamos tratando de trabajar en torno a la idea de plataforma, gobierno como plataforma, siguiendo los énfasis que nos pone especialmente la OECD en esta materia. ¿Para qué? Para tener una mejor gestión del Estado, diríamos una gestión interna más eficiente, más productiva, pero finalmente con el propósito de tener mejores y más servicios para los ciudadanos. Queremos más servicios, necesitamos muchos más servicios. Este país está demandando mucho más derechos y por tanto el Estado necesariamente va a tener que producir más servicios, pero no solamente más cantidad de servicios, sino que más calidad de servicios. También tenemos que legitimarnos. Tenemos cifras de confianza que son relativamente bajas en la encuesta que todos ustedes conocen. Necesitamos un Estado mucho más transparente, un Estado mucho más participativo y además ser un Estado mucho más visionario. Necesitamos ser capaces de adelantarnos. El ministro Juan Carlos Muñoz señaló un poquito el uso inteligente de los datos. Bueno, eso mismo se aplica en general, por ejemplo, en materia social, en materia de salud, etc. Necesitamos mucho más datos y más inteligencia para saber cómo vienen los problemas. Y tenemos buenas noticias, siguiendo un poco el espíritu de Pelayo, de ver el vaso medio lleno. Somos segundo en Latinoamérica, hasta hace poco éramos tercero. Estamos siempre compitiendo con Uruguay, con nuestros hermanos uruguayos, argentinos, Colombia está por ahí también en los rankings. Pero queremos ser primero, y no por un afán obviamente competitivo, sino que pensamos que tenemos las capacidades y tenemos muchas oportunidades que capturar y aprovechar de aquí en adelante. Ahí hay algunos datos más específicos sobre el reciente ranking de las Naciones Unidas. Y ustedes pueden ver, muy grosso modo, obviamente se ve en pequeño, pero estamos en segundo lugar y tenemos algunos ámbitos donde tenemos fortaleza importante, en particular en servicios digitales. Ya Pelayo comentó que tenemos 84, dijo él, 85% de los trámites del Estado están en formato digital, pero si lo medimos a través de la masa de trámites, en realidad llegamos al 94%. ¿Okay? Así que naturalmente estamos en un ranking muy alto. Lo mismo también se explayó en ello el ministro Juan Carlos Muñoz. En telecomunicaciones estamos muy bien y también relativamente bien en términos comparativos a Latinoamérica en capital humano. Donde tenemos dificultades y tenemos brechas importantes todavía son en cuestiones bien sustantivas que tienen que ver con la participación, usar las herramientas digitales para la participación y también desde el punto de vista de la apertura del Estado en sus datos. Ahí tenemos muchos desafíos y vamos a tratar de poner un poquito de énfasis en esta gestión. Esto es operacionalmente gobierno digital. Es bien impresionante, yo creo que se sabe poco, pero la clave única solo el año pasado se ocupó 654 millones de veces y lo haremos el doble y el triple.
porque hoy día la clave única esencialmente está en 1.600 servicios del sector público, pero todos los días las empresas privadas están golpeando la puerta para utilizar la clave única y por tanto esto seguramente va a ser un escalamiento y una explosión como pocos fenómenos digitales ocurren en nuestro país. Pero tenemos que hacerlo con una buena arquitectura, un buen sistema de regulación y sobre todo con un sistema de confianza robusta, como decía Macarena. Tenemos que ser capaces de dar fe de lo que estamos haciendo y cada vez que usan la clave única tenemos que ser públicamente hablando capaces de darle confianza a todo el mundo, ¿ok? Porque, por ejemplo, hoy día tú puedes sacar firma electrónica avanzada usando la clave única. Entonces, está todo muy encadenado en este producto. Las comunicaciones oficiales del Estado, tenemos una plataforma que se llama Doc Digital. Todavía, lamentablemente, hay demasiado papel en el gobierno y eso implica a lo menos un 30% de pérdida de productividad en el sector público. Y desde el próximo año, oficialmente, ningún organismo público a nivel central se puede comunicar por papel y lo van a hacer solamente a través de una plataforma. Ya tenemos más de 187.000 documentos en el año 2021 y serán millones de documentos solamente a través de nuestra plataforma. Firma electrónica avanzada del gobierno, más de 11 millones de uso el 2021 y llegaremos a 15, a 22 millones, etcétera. Especialmente tenemos brechas con los municipios. Todos sabemos que los municipios hacen muchos trámites relevantes, especialmente en materia de inversión. Todavía viven en el mundo del papel, buena parte de los municipios. Estamos habilitando la firma todos los días. Yo firmo un convenio con municipios para habilitarle y ayudarle en este punto. Nuestro programa, nuestro software que nos permite digitalizar procesos, el 10% de las digitalizaciones, perdón, 20% de todas las digitalizaciones que hizo el Estado el año pasado lo hicieron a través de este software gratuito, open source, inventado por ingenieros de gobierno digital y trabajan en ello 3, 4 personas. Para que vean las magnitudes de las productividades, 3, 4 personas digitalizando el 20% de lo que digitaliza el Estado. Muy importante el sistema de interoperabilidad. Finalmente, como en Estonia, ni siquiera vamos a tener que mover documentos electrónicos. Lo relevante son las conexiones de datos. En el caso de telecomunicación, ustedes vieron, de transporte, cómo se está haciendo esto, pero todo el Estado, todo el país, no solamente la administración pública, finalmente va a ser una red de interconexión de datos. Estonia hoy día está superando el documento electrónico y esencialmente se maneja en plataformas de esta naturaleza. Más de 225 millones de transacciones, llegaremos a las 1.000 millones de transacciones, estamos trabajando fuerte en este momento. Hoy día, el último modelo de interoperabilidad implica 44 instituciones. Hemos avanzado con 3 más este último tiempo y tendremos que llegar a las 678 instituciones públicas que tenemos en el Estado. Hoy día, si una institución pública quiere notificarle algo a una empresa, a una persona, lo hace a través de cartas certificadas según la ley. Papel, 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 cientos de miles de notificaciones. En el 2026 tendremos un sistema de notificaciones electrónicas y notificaremos millones de notificaciones a través de un sistema electrónico. Así que, como pueden ver, las volumetrías son gigantes y se van a multiplicar y se va a escalar y va a ascender. Aquí hay algunos datos más específicos, esto tomado en línea desde nuestros sistemas que monitorean permanentemente la clave única. Como ustedes pueden ver, las activaciones partieron en el 2017, 2018, en el orden de 1 millón de habilitaciones. Habitualmente me dicen, claro, la digitalización en Chile se hizo gracias a la pandemia, como si la pandemia hubiera diseñado la digitalización, y es cierto que fue un gran acicate, pero teníamos la clave única y partió el 2017, ya vieron que cuando llegó la pandemia fuimos capaces de escalar y funcionó bien. No todos los países que tuvieron pandemia pudieron hacer esto, ¿ok? Y nos tenemos que sentir orgullosos desde este punto de vista. 654 millones de uso el año pasado, ya vamos en 375. Pese a que el país ha regresado a la normalidad, lo más probable es que terminemos en torno a los 500 millones de uso y cuando la clave única se expanda al sector privado, seguramente esto va a ser mucho más importante todavía. No 13 millones, como nos decía Pelayo, esto va subiendo, se van actualizando las cifras, vamos ya en 14,3 millones, casi el 73% de la población del país, probablemente el caso más exitoso en Latinoamérica. Hace poco Brasil estaba muy orgulloso porque había llegado al 60 y tantos por ciento, 63% de uso de su clave única en Brasil, vamos al 74% en Chile.
85% de los trámites, ya les dije, del total de 3.632 trámites, y 94% de la masa de transacciones. De verdad estamos llegando al 100%. Aquí el desafío no es tanto la cobertura, como en tantas cosas en Chile, sino la calidad. Ahí tenemos muchas dificultades. A veces las digitalizaciones son relativamente simples. Tenemos 4.000 sitios web en el Estado. Los que conocen la experiencia británica saben que la experiencia en UK es esencialmente un sistema integrado de relación digital con el ciudadano. Tenemos mucho que hacer en ese sentido. Hay más de 800.000 personas en Chile que tienen dificultades visuales para poder ver las páginas web del Estado y nuestros sistemas no cumplen estándar, así que las brechas de calidad siguen siendo muy importantes. No todo es vaso lleno, tenemos desafíos también, Pelayo, pero tenemos una base para avanzar. Y hemos hecho cosas también increíbles institucionalmente. No les voy a hablar del Servicio de Impuesto Interno, que nos llena de orgullo, pero les puedo comentar sobre la Superintendencia de Seguridad Social, caso de clase mundial. Hace 5 años atrás, una institución antigua, 90 años de funcionamiento, todo en papel, 130 días de tramitación en los reclamos de licencias médicas, 50.000 casos al año. Hoy día, 18 días, 200.000 casos, menos funcionarios, menos piso, teletrabajando, usando inteligencia artificial. Funcionarios públicos de Chile construyeron esa maravilla, éxito mundial. El registro civil también sabemos cómo ha ido avanzando. Chile Atiende, también un orgullo. Tenemos que construir un Chile Atiende 2.0, 3.0. Tenemos que integrarnos a todos los sitios web. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una plataforma maravillosa de integración de datos sociales como pocos países. O sea, hay muchas cosas increíbles y podemos hacer mucho más cosas. Pero tenemos sueños y conversaba recientemente sobre la ficha electrónica avanzada. Tenemos problemas, tenemos el dinero, tenemos la inteligencia, los profesionales, pero todavía no tenemos la ficha electrónica, integrada en nuestro país. Uruguay lo tiene hace varios años. Tenemos problemas desde el punto de vista, yo creo, de la gobernanza y tenemos desafíos. Tenemos dificultades también respecto de nuestro sistema de protección de niños y niñas. En Nueva Zelanda, cuando un niño o una niña a los 10 años tiene dificultades, el gobierno es capaz de trabajar adelantadamente con ese niño y evita una serie de problemas sociales. En Chile todavía no lo podemos hacer. Tenemos grandes problemas en la productividad administrativa. Buena parte del Estado todavía es en papel, los papeles se pierden, es muy lento. Tenemos que transformar esto básicamente en nuestra ley de transformación digital. Tenemos distintos desafíos, no les voy a leer todos los desafíos, pero necesitamos una gobernanza de datos mucho más fuerte. Recientemente en Gobierno Digital constituimos la función del Chief Data Officer, no teníamos un líder en esta materia, ya tenemos una persona encargada. Tenemos también desafíos desde el punto de vista de la nube. Tenemos que mover a todo el Estado a la nube, pero tenemos que mejorar los instrumentos para que eso ocurra. Y tenemos una ley de transformación digital. No les voy a entrar en detalle porque no tengo más tiempo, pero esencialmente esta ley obliga a todo el Estado de aquí al 2027 a matar el papel e interoperar y funcionar electrónicamente con estándares. España lleva trabajando 10 años, 12 años, Uruguay 15 años en esta materia, los países llevan 15 años en promedio trabajando en esto. Es un trabajo arduo, difícil, muchas veces no es suficientemente comprendido, pero es el back office del Estado, que si no lo digitalizamos, la verdad es que tenemos limitaciones para entregar mejores servicios si no lo hacemos. Y tenemos un plan de aquí al 2027, incluyendo 3 tipos de instituciones, principalmente la Administración Pública Central y los municipios y gobiernos regionales, pero el 2027 todo este grupo tiene que interoperar, tiene que aceptar ingreso electrónico, tiene que tener notificaciones electrónicas, tiene que en general operar electrónicamente con estándares para que efectivamente podamos hacer el milagro de la innovación digital de ahí en adelante. Estamos trabajando en distintas plataformas, tenemos algunas ya construidas, tenemos varias que tenemos que construir y tenemos esos desafíos enormes como gobierno digital. Y sobre todo, y tal vez ya voy cerrando, tenemos este sistema de interoperabilidad que nos va a permitir, espero en el futuro, no solamente mover documentos electrónicos, sino que esencialmente datos. ¿Okay? Y bueno, gran desafío, y esta sí que es la última lámina, tiene que ver con nuestra institucionalidad. Estamos trabajando y recibimos mucho apoyo de distintos actores en esta materia, pero necesitamos fortalecer la gobernanza en general y la institucionalidad, porque el escalamiento en el que estamos llegando exige otras estructuras en el gobierno en esta materia y estamos trabajando en esa línea. Muchísimas gracias.
Gracias, José Julián. Te invito a que te sientes conmigo y voy a presentar a otros extraordinarios, dos invitados en este caso. Alexei Boas, Managing Director de ThoughtWorks Chile, y Joao Santana, Head of Technology de ThoughtWorks Chile. Bienvenidos ambos. Un gusto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola gente, ¿cómo están? Déjenme quedar por acá. Oye, qué bacán ver tanta gente junta después de 2 años. Bueno, nosotros, yo soy João, conmigo tengo Alexei. Nosotros venimos acá hoy para hablar de cómo crear la confianza, ya que estamos en el track sobre cómo crear confianza. Y en el mundo digital moderno, nosotros como una consultora que trabaja en distintos países, vemos algunas cosas y les vamos a comentar un poco de cómo podemos hacer para que nuestro chilito del corazón pueda ser aún más moderno, como hemos visto ahí. Bueno, empezamos por confianza. Si hablamos de relaciones entre personas, confianza normalmente está relacionado con familiaridad, con cercanía, con la seguridad de que algo va a pasar cuando alguien dice alguna cosa. Entonces, eso normalmente guía las relaciones de confianza entre las personas. Si hablamos de empresas o corporaciones o instituciones y hablamos de confianza de marca, por ejemplo, tiene que ver con la organización tener las capacidades de ofrecer los servicios y cumplir con el que promete. Entonces, para una persona, un individuo, confía en una organización si pasan esas 3 cosas. Esas 3 componentes son súper importantes. Uno es que la organización tenga las capacidades de entregar lo que promete. El ministro comentaba ahí del caso de la micro, del bus, que llega en tal hora, tal fecha. Si no llega en tal hora a las 6:15, la persona ya empieza a no confiar en el sistema, en la organización de alguna forma. O si tú estás mirando Netflix o cualquier otra plataforma de streaming, si tú haces clic en un botón para ver una película, que la película empieza a transmitir. O si tú compras un producto o cualquier otro ejemplo. El componente de intimidad o de conocer las personas, conocer los datos, es otro elemento de ese proceso de creación de confianza. Si hablamos tomamos un ejemplo de Netflix, cuando tú empiezas a ver las películas, ya se empieza a hacer recomendaciones con base en las películas que uno ve. Entonces, esto es conocer al usuario, conocer al cliente, conocer las personas que están por detrás. El mapa que presentó el ministro al principio, el mapa de Santiago con las horas de tráfico más o menos autos de una u otra parte de la ciudad, es súper interesante porque con eso tú conoces tu usuario y las personas que están ahí utilizando el sistema como un todo. Y valorar los intereses tiene que ver con empatía, con accionar de manera genuina, pensando en los intereses de la persona, del usuario, de su cliente, de la otra persona que está en el otro lado de este mundo. Entonces, esos 3 elementos son súper importantes para crear estas relaciones. Y cuando pensamos en confianza, tenemos que mirar también, bueno, cuál es el contexto en que tenemos que crear esa confianza. Hemos escuchado ahí del ministro, del presidente del país digital, qué tan dinámico está el mundo hoy día. Y efectivamente vemos un mundo con muchísima transformación. Nos está pasando ahí hace un par de años ya la 4ª revolución industrial. Vemos un mundo cada vez más digital también. Es decir, que el mundo queda cada vez más complejo, y complejo en el sentido de sistemas complejos, ¿no? Es casi imposible comprender el mundo por completo y tampoco es posible prever qué es que va a pasar en el futuro. Y bueno, interesante notar que hay compañías que logran crear esa confianza en ese contexto. Joan nos hablaba de Netflix, la intimidad y el conocimiento, como las personas confían en recomendaciones, por ejemplo. Y Joan, te tengo que decir que, bueno, a mí eso no me pasa tanto, no sé si les pasa a ustedes, es que tengo 2 niñas, entonces Netflix suele recomendarme ahí Paw Patrol, dibujos animados y cosas así, pero en general eso funciona súper bien y logran crear confianza. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo crear confianza en un mundo tan dinámico, en un escenario tan complejo? Interesante recordar que es que nos enseña Peter Drucker en ese contexto. Y Peter Drucker nos habla de la importancia de la mentalidad. Ocupar una mentalidad equivocada en un contexto así puede traer consecuencias muy, muy duras. Entonces,
Seguro que hay que cambiar la mentalidad y seguro a una mentalidad digital, pero ¿qué es el hecho de ser digital? Eso va mucho más allá de la tecnología, de tener una app, tener un sitio web. Efectivamente es una mentalidad digital y una mentalidad que nos puede ayudar a crear confianza. Nosotros en ThoughtWorks somos una consultora global, tenemos oficina en 17 países, así que tenemos el privilegio de ver qué está pasando en todo el mundo, en todo el tipo de industria. Y hemos identificado 7 elementos de una mentalidad digital que nos pueden ayudar muchísimo a crear esa confianza. Revisémoslos enseguida. Sí, el primer elemento de las empresas o de las organizaciones que operan con esta mentalidad digital tiene que ver con enfocar en el valor para el cliente, para el usuario, para la persona. A veces nosotros, como lo que vemos muchos como organizaciones, ponen siempre el beneficio propio como los ingresos, los costos, no sé qué. Obviamente eso es importante, claro, pero tenemos que considerar también el valor que entregamos a la persona. ¿Cuál es el beneficio que recibe un usuario, una persona que está utilizando una plataforma, un sistema? ¿Qué es que él o ella gana de beneficio? Y tenemos que estructurar de alguna forma la organización y que los procesos de toma de decisiones estén alineados. Y normalmente cuando hablamos de alineamiento, un componente importante es priorización, por ejemplo. ¿Cómo priorizamos? ¿Qué tipo de métricas, indicadores, KPIs o OKRs o cualquier otra metodología que se utilice? ¿Cómo estos mecanismos están alineados mirando hacia los beneficios del usuario, de las personas? O entonces, ¿cómo hacemos para que logremos responder de manera más rápida a los cambios que van pasando? Y esto acá, obviamente, es algo muy alto nivel, pero si miramos algo un poco más concreto, significa trabajar con iniciativas, con paquetes de trabajo más pequeños para que logremos entregar algo más rápido, tener feedback y ajustar. Si yo estoy trabajando en una iniciativa y un proyecto que es gigante, meses o años, obviamente tengo que esperar todo el tiempo para tener alguna respuesta. Entonces, lograr trabajar con paquetes de trabajo más pequeños nos ayuda a reaccionar más rápido. Y eso también nos habilita una cultura de aprendizaje, porque poniendo algo en la mano de los usuarios, de las personas, de los clientes, más rápido logro ver si funciona o no. Y para saber si funciona o no, necesito tener todas las métricas y KPIs alineados según los beneficios que entrego a las personas. Y esto, claro, es necesario un montón de cosas que están acá por abajo, una plataforma de datos, por ejemplo, y una cosa que aprendí acá en Chile que me encanta, que dicen de las organizaciones que son Wata-driven y no Data-driven. Entonces hay que ser una organización Data-driven y no una organización Wata-driven para lograr tomar esas decisiones rápido y implementar esa cultura de cambio y aprendizaje. Claro, y ahí el tema de datos es súper presente, ¿no? Entonces creo que no les va a sorprender que el uso efectivo de datos sea uno de esos elementos y hay que apalancar los datos, no va más allá de una cuestión tecnológica para efectivamente ocupar los datos para la toma de decisiones en organizaciones, para conocer a los clientes y no ser una compañía Wata-driven como nos comenta João. El próximo elemento nos comenta de la estructura y gobernanza de la organización. Y claro, es muy difícil cambiar la estructura de las organizaciones, pero hay que reconocer que hoy día hay organizaciones, muchas veces la competencia, ¿no?, con estructuras muy modernas, hay fractales, con jerarquías bajas y todo más. El tema de silos está aquí también, ¿no? Hay que cuidar cómo los silos pueden apoyar o no apoyar la comunicación. Aquí un ejemplo hipotético, pero muy común. Tenemos muchas veces en organizaciones de un lado una CTO que dice que tiene la responsabilidad por innovación, pero no tiene los recursos para eso. Y por otro lado, en cambio, una CDO que dice que ya conoce cuáles cambios son necesarios en la organización, ya tiene los insights, pero no logra escalarlos. Y el último elemento es el rol de tecnología como parte de las organizaciones. Efectivamente, hay que cambiar el rol de tecnología de proveedor a un eje estratégico de las organizaciones para conducir cómo va a evolucionar y cómo se cambia. Hace un par de años ya se publicó en MIT Management Sloan Review un artículo súper interesante que nos decía que hoy día tecnología no es más una industria en separado, pero porque todas las compañías son efectivamente compañías de tecnología.
Y eso forma parte de eso. Sí, y cómo esas cosas se conectan, ¿no? Hablamos ahí de estos elementos de una compañía o de una organización que opera con esta mentalidad digital moderna y de los elementos de la confianza. Acá traemos un mapeo genérico y súper rápido, pero yo creo que es importante que hagan el ejercicio dentro de sus organizaciones, de sus empresas, de entender cómo esos elementos se conectan. Si quiero entregar lo que he prometido al usuario, necesito tener mis métricas, mis KPIs, las organizaciones alineadas según esto que quiero alcanzar. Estoy viendo unas fotos ahí, voy a esperar para que saque la foto. Si quiero tener intimidad, si quiero conocer, obviamente, tener una plataforma, una estructura de datos, de gobierno de datos, y para sacar provecho de esto es fundamental. Y si hablo sobre valorar los intereses, obviamente que los intereses estén reflejados en algún lado. Si yo digo que es importante valorar los intereses, pero esos intereses de los usuarios, de los clientes, no están en ningún lado, entonces no es la realidad. Bueno, y sabemos que todo eso y cambiar todos esos 7 elementos puede parecer un montón de cosas y un montón de cambios en las organizaciones. Y efectivamente lo son. Pero ahí es interesante recordar que nos habló hace tiempo ahí Steve Jobs, ¿no? Muchos de esos cambios profundos que, bueno, parecen muy rápidos, no lo son, llevaron muchísimo tiempo. Recordemos que incluso Apple no era una compañía nueva cuando inventó el iPhone. João hablaba de Netflix, ¿no? Netflix partió enviando DVDs. Sí, gente, había un disco físico para poder ver una película y que se tenía que ocupar. Y ellos partieron enviando DVDs físicos a las casas de las personas. Esos cambios llevan mucho, mucho tiempo. Y ahí está el rol del liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo es sí traer la valentía para hacer cambios duros. Entonces, les invito a liderar con valentía para traer esos cambios, sí difíciles, pero tan importantes y tan potentes para nuestras organizaciones y para la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Asiento entonces, Alexei, João, y ahora doy la invitación a una excelente invitada y amiga, Rosario Celedón, jefa de División Política Financiera del Banco Central. Bienvenida, Rosario. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar acá. Yo tengo la suerte de haber sido invitada a otros summits de País Digital, pero volver a estar presencial y poder conversar con usted es un privilegio enorme. Y ahora desde el Banco Central, creo que también es una invitación muy potente de la oportunidad de conversar sobre confianza. Entonces, ¿desde dónde les voy a hablar yo? Desde la mirada que tenemos de cómo la incorporación de la tecnología, la digitalización puede ayudarnos en este objetivo de avanzar hacia un sistema financiero que sea cada vez más inclusivo, más sostenible, más seguro. Este es un tema que desde el Banco Central se ha ido empujando hace años, en coordinación con otras autoridades, pero al final en el centro de todo este tema está precisamente la confianza y también la credibilidad de las instituciones. Entonces, ¿qué tiene que ver con el Banco Central? Bueno, mucho. Junto con controlar la inflación y velar por la estabilidad financiera, el Banco Central tiene un mandato de velar por la estabilidad de los pagos, que es muy central y que el banco se lo toma muy en serio porque es una forma muy concreta de conectarse con las personas. Los medios de pago al final del día están en el centro del funcionamiento de la economía, permiten que todas las transacciones más cotidianas y la economía en su conjunto pueda funcionar, y por eso es que es estructural que las personas tengan acceso a medios de pago que sean seguros, que sean eficientes, y esto nos conecta directamente con la inclusión financiera. En el corazón de las funciones de los bancos centrales está entonces velar por tener sistemas de pago que sean seguros, eficientes, desde las transacciones más cotidianas hasta las transacciones más grandes que hay en la economía. ¿Y cómo se conecta con lo que estamos conversando hoy día, con este llamado de País Digital? Bueno, porque uno de los ámbitos en que hemos visto que el desarrollo tecnológico ha permitido muchos avances es precisamente en el mundo de los medios de pago. Y lo que hemos visto es el surgimiento de nuevas entidades, de nuevas formas de realizar pagos, y eso se percibe en forma muy tangible por las personas. Entonces, el desafío aquí es ser capaces de monitorear qué es lo que está pasando en este tema de desarrollo, ser capaces de ir ajustando el marco regulatorio, de ajustando la infraestructura de manera que esto pueda seguir funcionando bien y sin perturbaciones.
Entonces, como les decía, el rol del Banco Central aquí es central y la pregunta es cómo nos hacemos cargo, cómo entendemos lo que está pasando en este ecosistema, cómo damos cuenta de toda esta irrupción de nuevas tecnologías, todo este dinamismo que se está produciendo en esta industria y que se traduce en forma muy concreta en ampliar las diversas formas de pago, ¿cierto? Lo mostraba Pelayo al principio, cómo pasamos de los instrumentos de pago más tradicionales a hoy día medios de pago que de repente están soportados simplemente en el celular. Entonces, estas cosas que a lo mejor hace unos años eran un sueño, hoy día cuando avanzamos en conectividad, en masificación de las tecnologías, se hacen cada vez más tangibles. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Tenemos que junto con los actores tradicionales que han estado empujando esto hace mucho tiempo, empezamos a ver que hay nuevos actores, fintech, algunas deben estar en la sala del lado, también big tech, grandes empresas tecnológicas que empiezan a incorporarse a este ecosistema de pago, que aportan innovación, que aportan también mayor competencia y que también van generando desafíos. Desafíos de política financiera, desafíos para las autoridades, desafíos para los actores. Y de alguna manera a las autoridades también nos desafían un poco a cómo cumplir nuestra función y de repente ir más allá de las herramientas que típicamente los hacíamos. Y entonces tenemos a un Banco Central armando conversatorios sobre pagos digitales, a un Banco Central haciendo encuestas sobre monedas digitales, con un observatorio tecnológico que está tratando de entender qué es lo que está pasando en el mercado, entender el potencial, entender los beneficios y obviamente también entender los riesgos. Entonces, nos desafía a nosotros de la autoridad a ir conectándonos con lo que está pasando en el ecosistema, ir entendiendo los cambios tecnológicos, ir reconociendo las preferencias de las personas y viendo entonces cómo ir acompañando estos desarrollos de manera que las personas puedan acceder a sistemas de pago que sean eficientes, que sean seguros. Y en forma muy concreta, ¿cómo se hace eso? Bueno, el Banco Central le corresponde regular los medios de pago y entonces lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es permanentemente ir revisando la normativa y lo vamos a tener que seguir haciendo para ir acompañando estos desarrollos de la industria y asegurando de que los sistemas sean eficientes y sean seguros. Las personas no quieren los menos fricciones posibles, quieren que esto sea lo más fluido posible. Y también nos desafía en cómo nos comunicamos y cómo diseñamos políticas públicas. Y entonces aquí un poquito de marketing, pero los quiero invitar a leer el primer informe de sistemas de pago que publicó el Banco Central hace poquito, en julio, que también es una forma de dar cuenta desde los datos, desde los diagnósticos, de cómo estoy evolucionando y cómo es importante tomar definiciones de política pública basadas en diagnósticos, basados en datos. Este instrumento lo que busca, así como el Banco Central tiene un informe de política monetaria, como tiene un informe de estabilidad financiera, la idea es contar con un informe de pago que se publique una vez al año y que nos permita ir dando cuenta al público, en el lenguaje más sencillo posible, de qué es lo que está pasando en los medios de pago, cuáles son las tendencias que estamos viendo, cuáles son las tendencias que estamos viendo en la infraestructura y cuáles son las posibilidades de desarrollo y política. ¿Qué es lo que nos dice este primer informe de pago? Bueno, nos dice algo que yo creo que lo hemos constatado todos, que es que la forma en que se está pagando en Chile está cambiando. Aquí tenemos desde los impulsos de los cambios normativos que ha hecho el Banco Central, pero cambios desde el lado de la oferta, cambios desde el lado de la demanda y claramente el efecto de la pandemia y esta digitalización forzada lo que ha hecho es que progresivamente la población ha ido usando cada vez menos efectivo, cada vez menos cheques, cada vez más medios de pagos digitales y lo que se ve aquí es una preferencia por los pagos con tarjeta, los pagos con transferencia en línea. Y por primera vez este año la encuesta de uso de efectivo que hace el Banco Central lo que muestra es que el efectivo, el dinero efectivo, el cash, deja de ser el medio de pago más utilizado y esa es una tendencia que vemos que se va a proyectar. ¿Cómo estamos si nos comparamos con otros países? Bueno, lo que nos muestra el gráfico que tenemos a la izquierda es que Chile se ubica parecido a otros países desarrollados, ¿cierto? Parecido a Alemania, parecido a Reino Unido. Y si miramos con un poquito de trayectoria a lo largo del tiempo, lo que vemos es que en los últimos años Chile es el que está ahí en la línea roja, ha ido creciendo con una fuerza bien potente. Lo que está en la línea punteada sería Chile si fuera sin la cuenta RUT del Banco Estado, lo que también nos muestra que hay un impulso ahí desde el Banco Estatal. Pero la verdad es que estos medios de pago electrónico se basan en las cuentas. Y lo que hemos visto, si vemos aquí, es que junto con las cuentas RUT, que llegan a casi 14 millones, vemos que también hay otros bancos privados que están ofreciendo cuentas vistas, hay otros actores como las cooperativas, y lo más reciente, aquí en la columna a la derecha, vemos las cuentas con provisión de fondos, que es como las llamamos nosotros, las cuentas de prepagos, pero que hay muchas cuentas digitales, muchos wallets que muestran cómo la innovación está produciendo efectos bien concretos.
¿Qué es lo que vimos también durante la pandemia y lo que alcanza a capturar este informe? Bueno, también un aumento muy relevante del uso de los canales no presenciales, ¿cierto? Comentábamos recién todas las dificultades que nos generó la pandemia, pero la pandemia también fue un catalizador bien potente de iniciativas, de innovación, y es difícil pensar cómo habríamos resuelto varios de los problemas que teníamos en ese periodo si no hubiéramos tenido precisamente soluciones de medios de pago electrónicos. Y lo que nos muestran aquí los datos bien concretos es un crecimiento muy sostenido de las transferencias electrónicas de fondos, que pasan a ser un instrumento de pago de los más utilizados en términos de valor de las transacciones. Pero todavía hay personas que siguen usando el efectivo en Chile y también entonces es importante tener esa mirada. Y lo que vemos aquí es que el acceso es bastante amplio, aunque heterogéneo. El acceso al efectivo se sigue usando a través de sucursales bancarias, a través de la red de cajeros automáticos. Hoy día un 80% de las comunas tiene acceso a alguna de estas facilidades. Cuando empezamos a mirar más capilarmente vemos que hay más heterogeneidad dependiendo de las zonas rurales, las zonas con menores ingresos, y eso nos muestra que todavía tenemos algunos desafíos por ese lado. Pero junto con la mayor aceptación de las tarjetas de pago, que también es importante mirar de nuevo esta mirada en los distintos rincones del país. Y lo que vemos es que el efecto que ha tenido la entrada de nuevos actores, la competencia y la masificación de los medios de pago es que tenemos cada día más puntos de venta, POS, que llegan a más de 275.000 comercios, si consideramos además aquellos comercios que son afiliados por lo que nosotros llamamos los proveedores de servicios de pago, muchos de ellos que vienen precisamente de proveedores tecnológicos, de fintech, lo que han hecho es que han ido permitiendo ampliar el uso de los medios de pagos electrónicos en Chile. Entonces, esa es la realidad con la que nos encontramos hoy día. Esto responde a factores que se han ido desarrollando en el último tiempo, desde una agenda de pagos digitales que el Banco Central ha empujado con mucha fuerza hacia el rol de las iniciativas privadas, tanto de los actores tradicionales como nuevos actores que han ido ampliando las alternativas de pagos para la población. Y seguimos avanzando en esa dirección. El Banco Central sigue empujando agendas de trabajo que ahora lo que van es a reconocer que tenemos todos estos nuevos actores y cómo eso se consolida en infraestructuras de pagos como las cámaras de compensación de bajo valor que hagan todavía esto más eficiente. Y a futuro lo que vemos como tendencia es una cantidad enorme de países que se han ido moviendo hacia sistemas de pago instantáneos. En Chile tenemos un sistema de transferencia en línea bien eficiente, creemos que puede ser aún más eficiente, que puede aún recoger a más actores y ahí van a estar puestos los focos. Este informe de pago, por si les interesa leerlo, está disponible en la página web del banco. También reconoce un par de tendencias adicionales, como el rol que pueden cumplir las finanzas abiertas, los iniciadores de pago, en promover esquemas alternativos de pago a las tarjetas como las transferencias. Esto es lo que se refleja en el proyecto de ley de FinTech que se vota precisamente hoy día en el Senado y que creemos que abre espacios interesantes también. Me queda 1 minuto y 46 segundos. Me gustaría llamarlos de nuevo a los que están interesados en ver cómo está evolucionado desde los datos, a que puedan ver este informe de sistema de pago. Hicimos nuestro mejor esfuerzo en ponerlo en el lenguaje más simple posible, pero quiero transmitir que esta agenda continúa. Esto es de tal relevancia que en la última evaluación del sector financiero que pidió Chile, que hace el Fondo Monetario con el Banco Mundial, el foco se puso precisamente en inclusión financiera digital. Es un reporte que hace el Banco Mundial que da cuenta del estado actual de la inclusión financiera en Chile, de las oportunidades que generan los servicios financieros digitales y nos recuerda algunas de las cosas que hemos conversado en este panel y que me imagino que se van a conversar a lo largo del Summit, que son que hay algunos temas en que todavía tenemos que avanzar en Chile como habilitadores de estos ecosistemas. Nos recuerda la importancia de los marcos regulatorios, la importancia de darle un marco regulatorio a las fintech, los temas de privacidad, de ciberseguridad y cómo avanzar en un ecosistema. Yo me gustaría quedarme aquí. Todavía tenemos brechas en Chile en inclusión financiera digital. Hemos avanzado, pero todavía tenemos brechas en segmentos que todavía siguen desatendidos, la gente que está fuera de la fuerza laboral, personas con menor nivel de educación, los inmigrantes. Todavía hay un porcentaje importante de adultos que dice que la falta de confianza en las instituciones financieras es una de las razones por la cual no tiene acceso a las cuentas. Yo creo que hay un desafío importante de transparencia, cómo comunicarnos. Todavía tenemos algunos segmentos que dependen del efectivo, aunque esa tendencia va a la baja. Si bien se aumentan las transacciones financieras, todavía hay un espacio por caminar y aquí está la oportunidad. Lo que nos dice el Banco Mundial es que los servicios financieros digitales pueden ayudar a cerrar esas brechas,
puede ayudar en términos de costos operacionales más bajos, mayor facilidad y velocidad para las transacciones, servicios financieros más personalizados, y ahí está lo que comentaban ustedes del uso intensivo de los datos, aumentar la escalabilidad y eso que haga rentable entonces llegar a más consumidores, generar mayor competencia. Apuntar a tener servicios financieros más accesibles que puedan llegar a los consumidores que hoy día están desatendidos. Y mi mensaje final es, la pandemia nos dio un impulso importante, estamos viendo esos cambios, estamos viendo cambios en la adopción por el lado de los usuarios, estamos viendo reacciones bien importantes por el lado de los proveedores de los servicios financieros, desde el lado de las autoridades. Creo que lo que nos corresponde es seguir empujando y dando soporte a que esto no se detenga. Así que lo dejo hasta aquí. Gracias. Gracias, Rosario. Muchas gracias. Entonces, invitamos ahora a Arturo Torres, estratega de seguridad de FortiGuard Labs, de Fortinet para América Latina y el Caribe. Muy bienvenido. Listo, sí se escucha, ¿verdad? Bueno, pues primeramente, buen día a todos. Estoy muy emocionado de poder estar aquí por primera vez en este gran evento. Un agradecimiento y toda mi admiración a todas las personas que hacen posible este tipo de eventos, esta difusión de información y sobre todo, pues bueno, venimos a platicar la misma temática, ¿no? Crear una era de confianza. Es muy interesante cómo todos estos temas, todo lo que se ha presentado el día de hoy tiene gran relevancia y son las bases para generar un mejor futuro, algo más seguro, ¿no? Algo que me gustaría mencionarles es ver un poco hacia dónde vamos, qué viene más allá de qué es lo que está pasando aquí, sino qué va a pasar en los siguientes 20, 50, 100 años. Y esto tiene mucho que ver con lo que hacemos el día de hoy. Viendo diferentes tipos de cosas, viendo diferentes acciones o estrategias o inclusive tendencias de lo que pasa pues, a nuestro alrededor, podemos ver cosas interesantes como, por ejemplo, ahorita hablaban, ¿no? ¿Cuántas personas están utilizando teléfonos inteligentes? Existen al día de hoy pues, diferentes tipos de estudios que hablan que pues, ya 2/3 de la población a nivel mundial tienen al día de hoy un teléfono inteligente. Y alrededor de esto podemos ver nosotros también, sobre esos mismos estudios, que una persona pues, común y corriente utiliza básicamente hasta 60 veces al día su teléfono. Esto es un número muy impresionante y tiene mucho que ver con la cantidad de cosas que tenemos al día de hoy en nuestro bolsillo, en nuestro celular, ¿no? Tenemos nuestra alarma, tenemos nuestro correo electrónico, nuestra mensajería, y esto tiene mucho que ver con cómo va evolucionando la tecnología. Cuando nosotros empezamos a querer ver cuáles son las bases con las cuales nosotros vamos a fundamentar pues, el futuro y todo lo que viene hacia el día de mañana, la pregunta del millón siempre es ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Tengo la oportunidad de también fungir como docente en una Universidad de México y esto es algo que mis alumnos siempre me preguntan, ¿cómo empezamos a cambiar el futuro? ¿Cómo empezamos a construir estas cosas? Y utilizando, pues bueno, una de las frases de pues, diferente gente tan importante, el futuro depende de lo que hacemos hoy, ¿no? Para los que les gusta la ingeniería, a toda acción corresponde una reacción. Tiene mucho que ver con que nosotros veamos qué es lo que está pasando y veamos esos destellos de diferentes acciones y diferentes puntos que nos van a llevar al futuro que nosotros queremos construir. Ese futuro que muchas veces tiene que ver con temas digitales, con llevar conectividad, llevar nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de estudiar a lugares totalmente remotos que, pues bueno, hablábamos anteriormente, ¿no? La pandemia nos dejó muchos tipos de retos, pero también nos dejó aprendizajes. ¿Quiénes de nosotros hubiéramos pensado que durante pues, varios años hayamos estado listos o no? Todos nos vimos pues, obligados a trabajar desde casa, a cambiar la manera en la cual nosotros compartimos información o inclusive pues, cómo educamos al futuro del mañana, ¿no? Otros puntos que tenemos que tener en cuenta es que todo esto desarrollo tecnológico y todo este desarrollo del futuro viene apoyado de temas tecnológicos. Y hablamos de tendencias tecnológicas como adopción de la nube que se mencionaban. Existen muchas predicciones que se hablan que pues para en un par de años, 2025, 2030, 2040, el 90% de los recursos tecnológicos van a estar adoptando pues, una estrategia de nube. Y esto me refiero a cualquier nube, ya sea pública o privada. Utilizando diferentes tipos de algoritmos para predecir qué es lo que va a pasar. Algoritmos de inteligencia artificial,
utilizando tendencias basadas en tiempo o inclusive pues, algoritmos ya un poquito más avanzados como redes neuronales recurrentes, ¿no? El futuro está en nuestras manos, está en la manera en la que nosotros actuamos el día de hoy, cómo utilizamos la tecnología y sobre todo cómo compartimos información. Es muy interesante poder hablar en cómo la tecnología nos puede ayudar a construir un futuro que le dé confianza a la sociedad y sobre todo que nos dé una manera armónica de poder estar viviendo el presente y dejar un futuro también pues, a las personas del mañana, ¿no? Este punto tiene mucho que ver con cómo utilizamos tecnologías, por ejemplo, en todos los ámbitos de nuestra vida. Me llama mucho la atención el hecho de pues, que se quiere estar generando estrategias para poder tener identificaciones digitales, ¿no? Licencias de conducir, todo el tema para el sector financiero con el blockchain, cómo al día de hoy estamos viendo pues, personas muy jóvenes utilizar algoritmos o inclusive generar robótica que puede ayudar a la sociedad a tener pues, un mejor futuro. Por ejemplo, se está llevando diferentes tipos de estudios de medicinas a lugares remotos donde antes ni siquiera pues, podía llegar un doctor, por medio de drones, por medio de videollamadas. También se está generando mucho desarrollo en el tema de salud, en el cual podemos entregar prótesis por medio de inteligencia artificial que puede ayudar a tener personas una mejor calidad de vida y sobre todo el uso de nanotecnología para poder pues, ayudar a detectar algún tipo de enfermedad infecciosa y poderla tratar de manera adecuada en tiempo real. Esto, el uso de la tecnología, también conlleva pues, nuevos paradigmas, nuevos retos. Cómo poder asegurar todo esta evolución digital, cómo poder ser también parte pues, de todos estos marcos regulatorios que se están generando, cómo poder asegurar que esta información se mantenga íntegra, disponible y sobre todo pues, que siempre sea confiable y que no pueda ser modificada y que pueda afectarnos. Apoyarnos en la tecnología siempre es bueno, pero también tenemos que estar de acuerdo en que la tecnología necesita siempre estar segura con una estrategia sólida y sobre todo con talento adecuado. Es por eso que, pues bueno, nosotros hablamos del futuro, hablamos de las nuevas generaciones, de cómo compartimos información y cómo podemos construir este tipo de cosas para ellos. Nosotros tenemos que estar comprometidos en que todo esto que estamos queriendo realizar y todo lo que estamos construyendo tiene una visión muy importante, tiene un objetivo muy importante. Generar nuevas maneras, en este caso, de poder vivir y sobre todo de poderle dar confianza y seguridad, no solamente a nosotros como personas, sino a un país, a una economía y al desarrollo que viene día a día, ¿no? Paso a paso. Cuando nosotros hablamos de compromiso, cuando nosotros hablamos de seguridad, también es hablar de un mundo justo. Y no solamente hablamos de tecnología, de economías, sino también estamos hablando de generar marcos regulatorios, estar avanzando en temas, por ejemplo, de leyes digitales, estrategias digitales, que tengan enfocados temas, por ejemplo, cómo tratar el cibercrimen, ¿no? Cómo poder definir cuando algo es, se habla de un crimen digital o se habla de un crimen físico, ¿no? ¿Cuándo es la línea en la que cambia esto cuando es algo internacional, ¿no? Y qué tanto puede afectar. Este tipo de cosas nos ayudan también a construir un futuro mejor y sobre todo también ayudarle a las nuevas generaciones por medio de educación, por medio de nuevos programas educativos, no solamente presenciales, sino también a distancia, intercambios, por ejemplo, internacionales con otras universidades que puedan darnos también una visión de qué es lo que está pasando. Existen universidades a nivel global que están teniendo programas en el cual pues, están haciendo intercambios de manera constante, pero para no solamente pues, quitar esa barrera tecnológica o inclusive generacional, sino también darles un poquito de visión de qué es lo que están haciendo en otras partes del mundo. Me tocó estar presente también en un evento en Buenos Aires hace un par de meses, donde se hablaban de regulaciones para que todas las personas tuvieran la capacidad. Por ejemplo, y ahorita que en unos tracks adicionales se van a hablar de privacidad, de fake news y demás, de cómo una fuerza policíaca pudiera tener, por ejemplo, la capacidad de poder estar monitoreando pues los chats de mensajerías, pues en este caso como WhatsApp, como Facebook, como TikTok, ¿no? Y es cuando se empieza a hablar un poco acerca de los puntos de hasta dónde llega la ciberseguridad, seguridad de la información o inclusive privacidad, ¿no? Ahora, con este punto me gustaría básicamente hablarles también de cómo nosotros podemos construir un mundo futuro
o más bien un mundo seguro y sobre todo un futuro mejor y seguro para todos nosotros. Existen, y no es inventar el hilo negro, sino más bien tener conscientes, como lo comentamos al principio, las acciones que nosotros hacemos el día de hoy son las bases para el futuro de mañana. Si nosotros queremos construir un mejor futuro, tenemos que pensar en lo que hacemos hoy. Tenemos que mirar alrededor y poder estar viendo las tendencias y hacia dónde queremos estar yendo. Me gustó mucho la frase que dijeron, no arreglemos lo que estamos, no arreglemos la ciudad, sino más bien pues ayudemos a construir lo que nosotros queremos tener el día de mañana. La tecnología es un muy buen herramienta y es un muy buen fin para hacerlo. Hagámoslo de manera adecuada, apoyémonos en las nuevas generaciones y sobre todo apoyemos a la educación y a todos los grandes esfuerzos que se están haciendo el día de hoy, ¿no? Esto es lo que les quería platicar. Creo que pues ahí me salvé un par de minutos. Mi nombre es Arturo Torres y los invito a todos ustedes que trabajemos por un mundo mejor y sobre todo pues por un futuro pues más seguro, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues gracias Arturo. Entonces ahora vamos a pasar a un momento en que les vamos a dar a nuestros invitados 2 minutos para que hagan su cierre. Partimos con José Julián. José Julián, me quedé sumamente interesada, yo me imagino que muchos, por saber qué va a pasar con el mundo de las municipalidades, de la permisología. Ojalá todo eso pudiera ayudar a mejorar el futuro. En fin, esos son mis pensamientos. José Julián, tus 2 minutos de cierre. Bien, yo creo que tenemos bases muy importantes en el país para dar grandes saltos y estamos trabajando. Yo creo que el desafío ahora tiene que ver con una buena arquitectura robusta para que los siguientes pasos sean muy consistentes, muy seguros y para que efectivamente aceleremos. Y el tema de los municipios es un gran problema o gran desafío, si ustedes quieren. Porque, claro, la dificultad que tenemos, de los 678 organismos públicos, la mitad son municipios en Chile y probablemente más de la mitad de los municipios tienen muy pocas capacidades para poder dar el siguiente salto si no lo hacen con ayuda. Y ahí el enfoque, no solo en Chile, sino que en el mundo, es poner mucho énfasis en los servicios compartidos, cómo el gobierno es capaz de construir grandes plataformas que puedan ser usadas, reusadas por los distintos municipios. Y yo diría que estamos trabajando en eso, pero estamos con muchos desafíos. Y es muy importante, en el Ministerio de Economía estamos en un consejo para acelerar los procesos de aprobaciones de inversiones, y uno de los puntos más complejos en el Estado chileno tiene que ver justamente con la capacidad y la eficiencia de los procedimientos administrativos de los municipios para aprobar estas inversiones. Entonces, cierro diciendo, los municipios son una gran oportunidad y también al mismo tiempo un gran desafío, y sobre todo tenemos que pensar en una arquitectura distinta para poder dar los siguientes pasos. José Julián, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos contaron. Alexis, Joao, qué interesante también lo que nos contaron de datos, de la manera como estamos compartiendo datos. Me pregunto yo a veces si lo estamos compartiendo de modo consciente o inconsciente. En fin, solo a uno de los dos, por favor, sus 2 minutos de cierre. Ya, perfecto. No, el tema de datos y de compartir informaciones es súper importante porque al final nos hace pensar sobre el tema de la confianza, ¿no? ¿Qué es que pasa con mis datos? Y es muy interesante pensar este tema de confianza, cómo se conecta con la tecnología, y se me vienen a la mente las ideas de 2 pensadores ahí de tecnología. El primero es Brian Arthur. Brian Arthur nos dice que es interesante porque confiamos en la naturaleza, pero nuestras esperanzas del futuro están en la tecnología. ¿Y cómo manejamos este paradojo? Y personalmente yo creo que tiene mucho que ver con las consecuencias de la tecnología para la naturaleza, y vamos a tener un efecto de sostenibilidad que a mí me encanta, pero también a la sociedad y a las personas. El otro pensador que tiene que ver con eso es un historiador que estudió historia de innovaciones y todo más, Melvin Kranzberg. Y él dice que la tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutra.
Y ahí tenemos que tener, como tecnologistas, yo creo que tenemos la responsabilidad de tener los ojos muy abiertos ahí para cuáles son las consecuencias de las elecciones tecnológicas que hacemos. Nosotros en ThoughtWorks hemos trabajado ahí muchísimo y hablado muchísimo interna y externamente sobre tecnología responsable y cuáles son esas consecuencias. Yo creo que es un tema súper importante con respecto a datos y privacidad y el uso de datos y seguridad también, pero va más allá de eso también para tecnología de una manera súper amplia. Muchas gracias. Rosario, muchas gracias. Qué interesante todo lo que contabas sobre las tendencias en los medios de pago. Qué complejo con todo lo rápido que están evolucionando todas las cosas. Tus 2 minutos de cierre. Yo creo que la innovación financiera tiene un potencial gigante. La tecnología siempre ha ido de la mano en el sector financiero. Lo que vemos ahora es una aceleración muy potente en pagos, pero en otros servicios financieros. Y mi mensaje final es que en la inclusión financiera digital hay una oportunidad importante para seguir haciendo un sistema que sea cada vez más eficiente, que sea cada vez más seguro, pero que también llegue a más personas. Yo creo que depende de muchos actores, depende de las autoridades, depende del sector privado, y viendo que eso se vaya concretando, que lleguemos a los segmentos más amplios de la población, que las personas perciban que los servicios financieros que se les ofrecen son los que se ajustan a sus necesidades, que son personalizados y que son seguros. Y en eso, en la base, está lo que nos convoca hoy día, que es la confianza. La tecnología da oportunidades, pero también presenta riesgos, y entonces mitigarlo y que las personas puedan, sobre todo los que somos menos alfabetizados digitalmente, que nos sentamos cómodos, que nos sentamos seguros, que entendamos cómo funciona. Así que yo creo que muchos de los pilares que plantea País Digital, de educación financiera, de educación digital, tienen que ir acompañando este proceso. Así que eso por mi lado. Muchas gracias, Rosario. Y escuchando a Rosario, Arturo, gracias por tu presentación. Pensaba en algo que tú dijiste sobre, hablando de tecnología, sobre cómo se podía propender a un mundo justo. Y es muy interesante porque son dos temas que normalmente no se tocan juntos, ¿cierto? Y que da bastante para pensar. Arturo, tus 2 minutos de cierre. Claro, para este tipo de estrategias, contar con 3 pilares importantes, ¿no? Personas, procesos y tecnologías. Esa es la base en la cual nosotros podemos, pues, asegurar que una estrategia, pues, sea sólida, ¿no? El éxito de la misma. Si nosotros tenemos procesos bien definidos, nos van a poder ayudar a que la tecnología funcione de mejor manera. Y también, si tenemos acceso al talento, mediante el cual nosotros empezamos a ayudarle a la gente a entender que la tecnología conlleva información y la información tiene un valor. Y pues el hecho de que esa tecnología o ese servicio pues se puede utilizar de manera segura y tenga mecanismos seguros para toda la sociedad, pues va a generar algo justo para todos nosotros, ¿no? Eso es lo que me gustaría que nos quedáramos básicamente. Gracias, muchas gracias, Arturo. Soy Macarena Navarrete y a nombre de País Digital quisiera agradecer a todos nuestros invitados: José Julián Nostroza, jefe de División de Gobierno Digital, Subsecretaría General de la Presidencia; Rosario Celedón, jefe de División Política Financiera del Banco Central; Arturo Torres, estratega de seguridad de FortiGuard Labs de Fortinet para América Latina y el Caribe; Alexis Boas, Managing Director de ThoughtWorks Chile; y Joao Santana, Head of Technology de ThoughtWorks Chile. Quiero pedir, por favor, un gran aplauso para todos ellos.